gusto de recibir a dos grandes invitados. Desde que vienen, cruzan el charco y vienen a engalanar lo que es nuestro programa. Hay mucho para hablar, así que recibimos con un fuerte aplauso a Erika Rivas y Martín Rechimusi. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, nos trajeron de comer! Les trajimos unos pancitos. ¡Qué lindo! Justo son iguales a los que tenemos acá siempre. Por suerte invitada. Los primeros invitados que no caen con las manos vacías. Claro, Por favor, venga. Bienvenido. Les saludamos. Adelante, por Con favor. mucho agradecimiento. Gracias, cómodos. Muchas gracias por venir. Adelante. Bueno, Erika, bienvenida. Uno ¿Cómo aquí, estás? otro ahí. Ustedes Yo ya te puedo decir. ¿Quién quiere la cabecera? Él, por supuesto. Bueno, no, pero... No, como no, quieran no. ustedes. No, Bueno, no, Muy bien. vamos una tanda y decidimos en Sí. qué lugar se van a sentar los invitados. No. Por favor. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? La verdad que estas cosas no me sorprenden a ustedes porque hoy, en esta nota, como en el teatro, cuando Sí. nos vayamos a ver, podemos esperar cualquier cosa. ¿Qué pasa hoy acá? Cualquier cosa. Cualquier pasa cosa hoy podemos acá? esperar. Podemos Es esperar más, cualquier vamos a cosa. ver si es hoy, porque estamos tan locos que capaz... La gente va al teatro y si no, no la cambia. Hoy no. No, sí, es hoy a las 20 horas en el Complejo Sala. Vamos a estar haciendo ¿Qué pasa hoy acá?, que es esta obra que venimos haciendo, que es una obra de humor. El Complejo Sala que queda en Río Branco, 1627, Sí. déjame contar. Y las entradas ya están a la venta en Red Tickets y Red Pagos. Qué informada que Así está, que, sí. Qué informada. para que todos sepan. Mirá esa imagen, me vuelvo. ¿no? Me gustaría arrancar una pregunta muy original que nunca se hace para arrancar una Sí. entrevista. ¿Cómo surge la idea de hacer la obra? ¿Cómo surge? Bueno, nos conocimos con Erika y empezamos a conversar sobre cosas que nos conectaban mucho, esencialmente un tipo de humor. Ahí apareció la figura de Urda Pilleta, que es como el eje vector en términos estéticos de esta obra. Y empezamos a delirar, a jugar, a conectarnos también en lo personal y a partir de ahí dijimos, bueno, hagamos una buena obra de teatro y salió esto. Y el término de happening, ¿no? Sí. ¿Cómo le podemos explicar a la gente de qué consiste ese concepto o ese término? Mira, ayer decíamos que por ahí lo que más se acerca es pensar lo que no es. No es una obra de teatro convencional. No es un stand-up. Es una propuesta que nos gustó llamarla Happening porque tenía que ver con algo de lo que pasó fines de los 60, principios de los 70, que tenía que ver con una irrupción en la realidad y que la misma obra se iba modificando. Entonces, bueno, eso es lo que venimos a traer con esta propuesta. Es una cosa que se va modificando en cuestiones sutiles igual, no es que vamos a irrumpir en el público ni nada de esto, sino que va a ser es algo muy nuestro, que tiene que ver con qué cosas se van cambiando de lo que percibimos. O sea, hay y una lo que la gente estructura está- igual, el espectáculo Claro. una estructura, pero están abiertos a la Me improvisación encanta. de acuerdo a cómo vaya ¿Y fluyendo. cómo, todo. les recibe el público esta nueva, digamos, modalidad, si se quiere, de teatro? Mira, la verdad que re bien. Es muy fácil igual también de entender porque son 3 sketches, no es que es una... Hay un hilo, claro. Hay un hilo, son 3 encierros distintos, es todo en código de humor y bueno, se va profundizando, digamos, se va como metiendo un poco más en lo más hondo, ¿no? Me parece a mí, pero siempre riéndonos, siempre la propuesta es hacer reír y reírnos nosotros. Se ríen ustedes, se ríe la gente. Sí. Sí. Nosotros nos reímos, tratamos de sostener el Claro. personaje, ¿no? Digo, pero bueno, hay veces que nos puede llegar, pocas veces igual. Pocas veces nos Somos tentamos. actores de concentración en Vos ese me tentás sentido. muchísimo igual. Hacemos unas pequeñas chicanitas para rompernos, pero Me gustó y me interesa el encierro, ¿no? sí. Tanto que se habló más que nada en la pandemia. El encierro no solamente de cuerpo, sino el encierro de mente, ¿no? Que Claro. va- Sí, va el por- encierro va por de ahí. muchas cosas. Estamos encerrados hoy en día como sociedad. Seguimos encerrados más allá que usamos la palabra libertad para todo y más que nada en redes sociales, que nos creemos revolucionarios por escribir algo y usamos la palabra libertad. Pero piensa que el ser humano está encerrado todavía. Yo lo pensaría en términos del encierro como lo contrario a la fantasía de la libertad, Bien. ¿no? Como hoy tan diseminada, digo, pensar los límites que tienen las libertades.
Porque si bien si uno mira la historia, ¿no? Hay algunos derechos adquiridos que hacen que el presente sea más amable. Totalmente. Ahora, en términos de la liberación absoluta que se plantea muchas veces como la potencia de hacer cualquier cosa, nosotros justamente en un sketch trabajamos sobre esto que vos hacías referencia de los encierros, que vos llamás mentales, que nosotros lo trabajamos desde lo lingüístico, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas cosas que suceden que no tienen palabra? Entonces podíamos pensar en algo, qué es lo que se sucede en el silencio, si es la fantasía de libertad o la fantasía de encierro. Ahí donde no hay una palabra, ¿qué es lo que hay? Pero todo esto, digo, son como basamentos muy que nos soportan a nosotros para después Porque hacer nos el delirio que encanta sostenemos. pensar sobre Claro. cosas así, y los dos somos, Está buenísimo. pues, estamos todo el tiempo, pero no es que vamos a hablar de lo lingüístico. No es una clase de literatura ni de lingüística, Se entendió. ni vamos a ir a la etimología de las palabras. Se van a matar de risa. Lo aclaramos todo el tiempo porque, Sí, no, porque si no nosotros empezamos a dar la entramos como en- guitarra A mí me y- encanta eso. Pero el armado está bueno, el concepto. Sí, Sí, después sí, no, y jugar. la No, y génesis además- de las cosas, todo. Sí, y una cosa que nos hace mucho que no la nombramos, pero bueno, me parece que cuando nosotros empezamos a armar esta obra, este happening, empezamos a darnos cuenta que queríamos hablar del encierro y que después de la pandemia, lo contrario, el opuesto al encierro, ya no era más la libertad, sino el encuentro. Claro. Tal cual. Y es distinto. Y eso se valoriza muchísimo La en el necesidad teatro. del encuentro. La Claro, necesidad del encuentro. Y ya no es lo mismo que una cosa que a mí también me encanta, el cine, y uno comparte en el ámbito del cine como espacio, ¿no? También, ¿no? Y hay que sostenerlo también porque son espacios muy importantes para compartir, mirar algo. Pero el teatro se valorizó de otra manera porque... Es único. Claro. Es el único Claro. espacio donde está la química total de verte, Sí. que no se puede suplantar. Ahora, Claro, recién sí. decía algo interesante, ¿no? De los derechos que fuimos adquiriendo, ¿no? Y cómo también la sociedad fue cambiando a tal punto que nos reímos de otras cosas, o antes nos reíamos, mejor dicho, de otras cosas que hoy en realidad ya caen en desuso. O no parece correcto reírnos de algunas situaciones. Pero, por ejemplo, en el humor político, en donde se asume el riesgo de dividir las aguas también, ¿no? Ahí, ¿dónde se encuentra el límite? En la Politólogo. ideología personal, por eso. Mira, yo creo que el límite, en realidad, el humor por lo general, creo que echa luz sobre algo que sucede antes. O sea, no es que a partir de eso uno va a dividirse o a antagonizarse acorde a ideologías. Sí creo que el límite, esencialmente, no hay un límite en términos estáticos de que decir, bueno, en cierto tiempo histórico de esto no te podés reír, pero en otro sí, sino que siempre podés hacer el chiste que vos quieras a sabiendas de las consecuencias políticas que eso tiene. Y ahora lo que ha pasado en este tiempo que nos toca vivir, en donde todo es tan visible, ¿no? Y todo parecería como que todos nos observamos y todas nos observamos entre todos, porque eso es la particularidad de lo digital, ¿no? Todo el mundo produciendo su material y todo el mundo observando a otras y otros. Aquello que antes quedaba en la intimidad, porque por ahí Hoy es en la masivo. tele uno no tenía la posibilidad de esa respuesta, hoy tenés al instante la respuesta de las consecuencias de lo que estás haciendo. Claro. Entonces el límite hoy aparece como un ruido mucho más claro y contundente que antes, que por ahí era como, me acuerdo que cuando hicieron ese... No, ahora es contundente y drástico. Ya tiene límite. Perdón, No, si no, no. dale vos que. No, ya estabas Perdón, hablando de eso. El límite Claro. que ustedes hablan, ¿no? Ya está determinado, hablando ustedes, o pasa que en esa cita maravillosa entre el público y el artista van viendo, y más que ustedes tienen ese oxígeno que se permite salirse un poquito del libreto con lo que tienen, bueno, si vos me permitís esto, yo me voy de los límites. El límite lo ponemos hoy, vos y yo. O ya hay cosas que no van a pasar. Nosotros nunca hicimos un humor, me parece que tenga que ver con sentir ahí va. que estamos, no sé, creo, no sé. Siempre estuvimos pensando mucho sobre... Sí, además nos pasa que por cómo construimos nosotros, que también es happening, porque digo, como no es que, por ejemplo, tenemos muy poco contacto con el guión papel, Claro. o sea, casi nulo, o sea, es como nos vamos acordando. Sí, obviamente tenemos todo un equipo que por ahí escribe o Nos diseña, ordena. sí, nos ordena, pero nosotros es como medio la charleta. Entonces, a partir de eso, de esa forma, también es como muy...
lo que nosotros vamos sintiendo y pensando. A diferencia de cuando por ahí te viene un libreto o algo de alguien más en donde decís, bueno, esto es lo que piensa o lo que vive esta persona. Entonces ahí sí pones en diálogo, bueno, yo tengo posibilidad de conversar con esto. Acá es, si no tenemos posibilidad de conversar con esto, no podemos conversar con nosotros porque es absolutamente propio. Claro. Chicos, como actriz y como actor, sobre todo vos, Martín, que también generas mucho contenido en redes sociales, que es otro nicho de expresar el arte. Sí. ¿Cómo saben o cómo eligen qué es lo que va para un lado mejor y lo que va para el otro? Por ejemplo, recién Erika hablaba de la magia del teatro. Y también para los actores entiendo que la aparición de plataformas de streaming y esta nueva forma de grabar series ha hecho que hayan tenido como un cambio de repente en el enfoque. O capaz no, capaz son los mismos actores en un lado y en el otro, y lo mismo que rinden en el teatro, rinden las redes, y lo que rendían las ficciones, rinden en las nuevas plataformas. Para ustedes, como actor y actriz que han pasado por todo este cambio, digamos, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? A mí en redes lo que me pasa es que genuinamente me divierte. Claro. O sea, entonces es como, no es que tengo que hacer el esfuerzo de ir a laburar las redes. Es como, de hecho hay veces que me tengo que poner límites porque digo, no, bueno, o sea, esto por ahí la conservo, esta idea la escribo un poquito más y qué sé yo, y por ahí queda para... No es como el combustible inmediato de que es una gran chimenea donde vas tirando leña y claro, se hace un fuego inmenso, pero después por ahí con algunas ideas que las macerás un poco más, tienen un desarrollo. Así que a mí con redes me pasa eso, que me llevo muy bien. Sí es cierto que después hay cosas que decís, bueno, parte de las cosas que hacemos nosotros en la obra, digo, no sé cuáles entrarían en el efímero de las redes, ¿no? Digo, porque... Sí, no, me parece que también como el hecho de estar todo el tiempo pensando de cómo es la vida de la cosa que te imaginas y no transgredir esa vida. Perdón, a la mañana me cuesta mucho. No, está bien, nos cuesta todo. No sé cómo hacen ustedes. Porque nos Tampoco. pagan. Claro. Sí, ¿Y a nosotros no? ¿Cómo es esto? No, chicos, no. Chicos, no era Bueno, pero tenemos los bizcochos de panadería El programa Bambi. lo están viendo por Estos Gracias. son de verdad, Qué ¿no? ricos Como que estos. son. Sí, estos son de verdad. Bueno, claro. tampoco desprecien, chicos, que podemos traer. Es lo que Algo con algo cruzaron entraron. en el buque, yo entiendo, puede cruzar, pero estos son los bizcochos de panadería Bambi. Pero sí, No, eso, de que cada cosa tiene una vida particular, que tiene un formato que no hay que transgredir para nosotros. Entonces, cuando nos imaginamos algo, de hecho ahora estamos todo el tiempo pensando las cosas nuevas y pensamos, y esto no tiene vida de serie o de teatro, sino tiene vida de algo más corto, más efímero, probémoslo primero acá, a ver si tiene una vida de teatro o no. Hay algunos sketches que sí nos aparecieron que podían llegar a ser algo más audiovisual, pero bueno, cada cosa tiene su... Ahora, transgredir también es tomar decisiones, y decisiones valientes, ¿no? Sí. Digo, un poco es obvio a dónde se apunta, pero yo no sé si vos sos consciente del cariño y la admiración que te tienen, por ejemplo, acá en Uruguay, que te tenemos aquí en Uruguay, a partir de dos personajes muy fuertes, ¿no? El personaje Relato Salvaje, aquella novia desquiciada y tu personaje en Casados con Hijos, ¿no? Que te habrá dado muchas satisfacciones, como el cariño de la gente, por ejemplo, pero en un momento dijiste hasta acá, ¿no? Y eso también es transgredir lo que sería un escenario lógico. Y si esto funciona, vamos a ir dándole. Igual yo no soy la que dije hata acá me echaron. Bueno, pero por alguna bajada de, no, obvio, sí, de lineal donde no estabas de acuerdo. Sí, qué sé yo. Yo sostengo lo que pienso en todas partes, trato. Y bueno, después la gente actúa en consecuencia, pero yo agradezco, me encanta que hayan visto mis trabajos y que les parezca que estoy muy cerca, porque realmente además estoy muy cerca, me siento muy cerca de acá. Y bueno, después todo esto que pasó, creo que también tiene que ver con ver a alguien que por ahí, no sé, quizás en otros ámbitos también mucha gente hace lo mismo y recibe sus consecuencias igual que yo, y eso genera una empatía también, ¿no? Claro que entonces, sí. Muy bien. nada. Bueno, pero igual habla de la valentía de... Y la fidelidad a vos misma y también. de pararte asumiendo los riesgos. Exacto. Quiero decir, ¿no? O sea, hay que decir algunas cosas sabiendo qué puede pasar después. Claro. Habla de las convicciones también, ¿no? Totalmente. Sí. Pasaron 15 minutos de nota y no dijimos otra vez dónde van a estar. Otra vez, Por hoy favor, jueves, terminamos. hoy jueves.
23, a las 20 horas van a estar en el complejo Sala, que queda en Río Branco 1627, y las entradas ya se encuentran a la venta. Me imagino que del otro lado ya están comprándolas en Red Tickets y en Red Pagos, así que muy fácil, o por internet o la vas a buscar a Red Pagos. A las 20, tempranito además, ideal para ir a verlo. Vamos ahí, claro que sí. Sí, por favor. Lo que pueden asegurar es que va a haber risas. Eso seguro. Eso seguro. Eso seguro. Si te querés reír, tenés que ir a Y esa lo que vi noche. un poquito del tráiler, no sé si se dice tráiler también, un tráiler, que usa mucho el absurdo ya de la interpretación de los personajes exagerados, que también leí una nota como que se basaron, no es el estilo, como los queridos y viejos personajes de Gazalla, ¿no? Claro. Gazalla siempre llevaba a todo lo brusco. Me parece que va por ahí. Sí. Nosotros estamos, no sé, creo que estamos como recuperando un poco eso, viste, de Gazalla esencialmente, porque nosotros nos conectamos mucho con Urdapilleta y Tortonese, por supuesto, pero también ahora está pasando que hay algunos hostigamientos por parte de la prensa en Argentina a Gazalla. Viral, ¿no? Ahí, y entonces, es como que eso obviamente ya como que pegó una vuelta y ya Gazalla mismo empezó como a armar ya un número de humor con sufrimiento, ¿no? Porque no es que a él le agrada, pero empezó Claro, empezó como a vivificarse de nuevo esa época y está bueno como empezar a reflexionar sobre, o volver a reflexionar y recuperar activamente, ¿no? Porque no es como el agradecimiento, sino de empezar a volver a ver a esa época con mucha más ternura de la que por ahí dice, ay no, todo lo que pasaba en la tele de los 90 estaba mal. Claro. La verdad que eso eran gloriosas, había cosas gloriosas, claro. No, eso era glorioso. Para estar acá hubo algo antes. Exacto. Y hay que agradecer. Exactamente. Después sacar lo bueno y lo malo, pero tenés que agradecer, no olvidarlos. Exactamente. Son espejos, algunos espejos en los que mirarte. Y por algo también tenía el éxito que en su momento tenía. vez, definitivamente la sociedad lo recibía bien. Maravilloso, y además que a toda la gente que llamaba eran personas que venían del under. Entonces llevó el under a la televisión. ¿Y dónde los dejó además? O sea, y también con la generosidad que les permitió lucirse. Claro. A todas esas personas. Sí. Yo tengo una duda, seguramente te habrá pasado, Erika. ¿Hubo alguna novia, algún novio que con el paso del tiempo te dijo, vos sabés que me pasó lo mismo cuando me casé? No, o sea, a ver, o sea, no, claro, más allá de aquel que le apunta al avión, o sea, está, pero las otras son cosas que pueden haber pasado. Lo del auto ¿Te ya contaron demasiado, alguna historia de alguien que...? No, la verdad que no. No, sí me pasó que después de ver la película, algunos hombres en medio como que se enamoran del personaje. Claro. Bueno, mira, estamos viendo la imagen de la azotea. Bueno, Le da como pero mirá que yo soy otra. Claro, sí. Vamos a recordar un poco, ¿no? Se ve que le gusta que... Era una noche, se casaba una Voy a pareja. tomar clases de actuación para sentarme frente al juez con cara de perrito mojado y decirle que la estoy luchando. Así nuestro matrimonio se prolonga indefinidamente. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Te voy a meter el dedo en la llaga y revolverlo hasta que llores de dolor. No, tremendo. Vas a padecer tantas humillaciones que tu única salida va a ser subirte un banquito y tirarte por el balcón. No. Y ahí sí, cuando la muerte nos separe, cuando tu muerte nos separe, te voy a quedar con todo. Romina, basta. Tremendo, tremendo. Qué divino. Ahora, yo siempre digo que el humor es revolución total. Y tus personajes, con esa calidad que tenés, manejás el decir y el pensamiento de una sociedad. Por ejemplo, vuelvo y sin tocar, Mariana Emma era revolución. Vos mirá, que por mucha gente dice, no, hay cosas que no se pueden decir. Lo que hacíamos era un contraste entre un hombre totalmente machista de esa época y ella una revolucionaria feminista. Se notaba en todo que con humor en esa época nos reíamos. Perdón el término, la loca. No era la loca. Era una revolucionaria luchando por sus derechos en cada cosa que decía. Claro. Y esto también pasaba lo mismo. Es una maravilla. Qué de bueno. verdad, es una maravilla. Gracias. No es pregunta, es una elogio. Un comentario como para que digamos Me que... encanta también porque por eso siempre digo, cuando a las mujeres nos dicen locas, tanto el que lo dice como la que lo recibe, y hay que estar un poquito orgullosa, me parece, porque nos vienen diciendo locas y brujas desde hace cuánto. Entonces ya es sentirse parte de una, no sé, una misma revolución, digo, porque también eso, ¿no? El otro día, hablando de esto, terminábamos diciendo que evitemos el diagnóstico, ¿no? El tema de la locura es otra cosa, ¿no? Todo un tema para hablar. Confundimos el término cuando nos referimos a salud mental, ¿no? De lo que se debería hablar bastante más, y lo usamos livianamente, el término de locura, olvidamos de lo serio que es. Y ¿no? despectivamente también, que tampoco está bueno. Acá sí podemos ver
en el otro sentido, lo que es una locura de humor tremendo, ¿no? Me encanta. Vamos a reír. ¿Cuándo Vamos a es? reír. ¿Qué pasa hoy Es acá? hoy. Hoy, es Hoy, hoy. a las 20. Es hoy. En el complejo Sala, allí en Río Branco, 16-27, las entradas, si es que queda alguna va quedando, en Red Ticket o en Red Pagos, la verdad, muchas ganas de ver un espectáculo diferente. ¿Vienen ustedes hoy? No, Sí, no gusta sí. estar la productora. Nos gustaría ir, no, Vamos a ver. no es que estemos mandeando al aire, pero no me gusta a mí. El actor Sí, vive sí. de las No, entradas. tienen, por favor. Bueno, pero muchas gracias. Gracias Sabemos que tiene a otros ustedes. compromisos. Lamento por ustedes que no se queden a comer lo que hace ¡Ay, Marcelo qué Bordo, delicia! pero sí pueden disfrutar de estos bizcochos de panadería Bambi. Allá son facturas, acá son bizcochos. Exacto. Típica panadería tradicional de nuestro país, de barrio. Gracias a los amigos de Bambi por engalanar la mesa siempre. Y gracias a ustedes por venir. Gracias. Yo vivo a veces.